Ok. Una de las cosas principales es de que hemos pasado a través de aproximadamente 6,000 años y en este camino prácticamente ha habido una constante falla en todo el pueblo de Dios hasta el día de hoy. Por sobre todas las cosas, la mayor victoria de Israel no consiste en estarse enfocando en sus fallas, en sus errores, sino a través de cuántas veces Israel está reconociendo su falta, porque cuando está en situaciones de calamidad, recibiendo el efecto de su gran pecado que constantemente Israel peca. Entonces, ¿cuántas veces yo estaba mencionando que constantemente cometemos faltas, cometemos errores? Y lo importante es aprender a reconocer nuestras faltas, y ahí es a donde Dios nos permite ser levantados nuevamente por Él. Todos nosotros, el pueblo de Dios, no ha sido una ni dos, han sido miles, ¿sabe? Millones, incontables de ocasiones de que Israel, inclusive estábamos mencionando hace unos días, que precisamente Sansón, el hombre más fuerte, lleno del Espíritu Santo, que le concedía inclusive esa fuerza para ocuparla para bien, en defensa, para defender al pueblo, mas sin embargo se salió del camino. Se salió del camino porque dice la palabra de Dios que se involucró con muchas mujeres paganas, muchas mujeres idólatras. El hombre más sabio, Salomón, empezó bien y terminó también involucrándose. El peor pecado fue siempre la atracción por las mujeres, sin tomar en cuenta la fidelidad que Dios le estaba dándole a conocer a Salomón, que si se mantenía recto, el Eterno lo iba a mantener siempre respaldado y iba a hacer crecer su reino. Así que nuevamente en este pasaje nos está mostrando nuevamente que Israel se ha presentado en una situación de problemática. Esta vida prácticamente que se nos está brindando la oportunidad de entender que tenemos una puerta que siempre está abierta, y es la puerta de la misericordia. Una puerta en la cual Dios nos está brindando modos de poder enderezar nuestra vida, y es a través de la corrección, del tikkun, y a través del arrepentimiento. Aquí es a donde la palabra de Dios nos está exhortando a todos nosotros a que detengamos nuestra lashon hara, nuestra lengua que constantemente, dice la palabra de Dios, con la misma lengua que adoramos a Dios, con la misma lengua que decimos que lo amamos, con esa misma lengua estamos demigrando a la imagen de Dios. Todos y cada uno de nosotros tenemos siempre la puerta de la misericordia que se abre para con cada uno de nosotros. Es por eso que estamos viendo aquí en este pasaje que Israel, de hecho este libro de los jueces, es un libro que nos presenta cantidad de ocasiones que Israel ha pecado, se ha manifestado en un camino de constante, como un zigzag. Israel está arriba, se confía, se manifiesta el primer pecado que constantemente está en el pueblo de Dios, que es la idolatría. Pero aquí el punto, ¿por qué la idolatría? ¿Por qué precisamente la idolatría tiene que ser el primer
motivo o la primera fuerza para que el pueblo peque. Porque cuando nosotros estamos entendiendo que prácticamente nosotros somos seres espirituales y fuimos criados para adorar. Ciertamente todo mundo fuimos criados para adorar. Entonces, cuando estamos teniendo esa forma de buscar el deseo de adorar, la falta de conocimiento, la falta de estar apegándonos a la fuente, esto es lo que nos lleva a dar a conocer que ciertamente esa forma de estar dirigiendo nuestro deseo de adorar, nos desviamos y adoramos cualquier forma. Podemos adorar nuestra libertad para darle libertinaje, para darle rienda suelta a una vida de hacer lo que se nos pegue la gana. Podemos adorar nuestro mismo cuerpo. Podemos adorar a nuestras esposas o los esposos. Podemos adorar a los hijos. Podemos adorar nuestros autos. Podemos adorar, no sé, cantidad de cosas que podemos estar idolatrando. Entonces, cualquier forma de darle la atención principal que deberíamos darle a nuestro Dios y a su palabra, cuando quitamos nuestra atención a lo que principalmente debe de dar y agregar valor a nuestras vidas, esto es lo que ciertamente nos lleva a dar a conocer nuestra necesidad de estar buscando con mayor deseo y con mayor entrega nuestra vida a nuestro Dios. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que aprender a buscar primeramente, como dice la palabra de Dios, primeramente su reino y su justicia. Hay cantidad de ocasiones, de hecho aquí tengo algunos pasajes que nos habla precisamente sobre este camino de Israel que constantemente se sale del camino. Dice, se han avergonzado de la abominación que han cometido. Ciertamente no se han avergonzado, ni aun han subido ruborizante. Por tanto caerán entre los que caigan, en la que ahora que yo les castigue serán derribados, dice el Señor. Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad. Preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Andad por él. Hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Puse centinela sobre vosotros que dijeran, escuchad el sonido de la trompeta. Pero dijeron, no escucharemos. Cuando está hablando de la trompeta, está hablando de la palabra de Dios. También Mateo 11:29 nos dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ciertamente, ¿a qué vino Yeshua? ¿Cuál fue el propósito de que Él vino a este mundo? ¿Cuál fue el propósito? Si Él ya había dado instrucciones, si Él ya había dado cómo teníamos que caminar. Mas, sin embargo, ¿qué es lo que vino? Dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Nos vino a dar un ejemplo de cómo hacer las cosas correctas. Entonces, ¿a dónde vamos a seguir el camino? ¿Hacia dónde vamos a poder seguir manteniendo nuestro amor y nuestra fidelidad? En Él
o en nuestras propias concupiscencias, en nuestros pensamientos, nuestra mente. Recuerden que nosotros estamos en este mundo y tal vez tendremos 20, 30, 50, 60, 80 años de edad y hemos llevado a cabo una vida que realmente formamos una vida, un modelo de vivir. Y a pesar de tantos años, una persona resulta que estaba en un camino de perversión, de caminos malos. Mujeres, drogas, vicios. Y se adentró recibió el llamado de Dios. Y se metió, y se metió, y se metió. Más con Dios empezó a estudiar la palabra, a llenarse, y llegó un momento que Dios lo empezó a usar. Pero llegó en una ocasión que se empezó a sentir mal. Y esto fue una historia verídica. Entonces, y empezó a caminar recto delante de Dios. Y ya le habían dado una responsabilidad, ya estaba enseñando. Pero en una ocasión llegó una enfermedad a su vida. Y esta enfermedad resulta que lo puso muy gravísimo al grado que poco tiempo después tuvo que ir al hospital de emergencias. Resulta que cuando le hacen unos estudios y cuando sale le dan los estudios, el resultado de sus estudios que le habían hecho, le diagnostican ¿cómo se llama esta enfermedad? SIDA. Le diagnostican SIDA. Y se preguntaba él, con lloro, con lamento, con sufrimiento, y decía: Señor, ¿por qué has permitido que llegue esto? ¿Por qué este mal? Sáname. Y estaba orando y confiado, y todos los hermanos. Resulta que estaba guardando ese secreto y no quería darlo a conocer. Y llegó un momento que ya no se pudo mantener el secreto. Es como una mujer, una muchachilla, una jovencita. Tiene unas relaciones fuera del matrimonio y se embaraza. Y por mucho que esté usando pantalones o vestidos más suelto o lo que sea, lo podrá estar ocultando un tiempo, unas semanas, tal vez uno que otro mes por ahí. Pero va a llegar el momento que aunque quiera, ya no lo va a poder seguir ocultando el embarazo. Ya no lo va. Asimismo, este hombre pues ya no pudo seguir ocultando su mal. Solamente decía: no, pues es que me siento mal, no sé qué pasa. Y llegó un momento que ya no pudo seguir guardando el secreto. Y Dios y él se tuvo que abrir, y pues dieron a conocer precisamente esa mala noticia. Y cuando da esa noticia, sucedió lo que no estaba esperando. Precisamente el rechazo de todos. Y ahí en ese rechazo se vio verdaderamente lo que sucedió en su vida. Pudo identificar verdaderamente quiénes estaban con él. Absolutamente todos lo rechazaron. No querían ni acercarse a él. Quería sentarse en una silla, lo veían como si tuviera sarna. Y todos lo rechazaban. Y es interesante porque de ahí llegó un momento que pues trajeron un invitado
un pastor. Y este pastor vino y dio un mensaje. Pero este hombre que ya estaba sirviendo a Dios, se entristeció y tenía la carga de su enfermedad. Y luego tenía la carga del rechazo de todos los hermanos de la congregación. Todo el mundo lo rechazaron. Resulta que el pastor que vino invitado, sin conocer la situación, sin conocer qué es lo que estaba sucediendo, el mensaje que Dios permitió que llegara a esa congregación estaba hablando precisamente del amor de Juan capítulo 3, versículo 16. Y decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es interesante porque tenemos que levantar nuestra mirada al cielo y ver y entender que la gracia y la misericordia de nuestro Dios y de nuestro Padre está sobre cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que dejar que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, esté guiando nuestra vida, nuestra mirada, nuestras palabras, nuestros actos, que aprendamos a autoexaminarnos a cada uno de nosotros. Porque Él mismo, hasta el día de hoy, ¿quién nos sigue transgrediendo a Dios? Hasta el día de hoy, ¿quién puede decir que está recto delante de Dios? Es por eso, examinando la palabra de Dios, me encontré con esta situación de que precisamente es el mismo Eterno. Él mismo, Él es el que entrega a los transgresores al enemigo. La paga del pecado es muerte. Y vemos aquí lo que dice el pasaje. Vamos a ver otra vez, para que podamos asimilarlo un poquito más. Vamos a ver ahora en esta versión Reina Valera. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Yahweh y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Yahweh contra Israel, y aquí está el punto importante. Y los entregó en manos de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Vemos que ciertamente los actos de uno, el Eterno mismo, de parte de Él, directamente, no indirecta, directamente de Él, viene la gracia, el favor, la misericordia, o el juicio, la ira de Dios. Cada uno de nosotros tenemos ese valor que Él mismo nos ha dado, nos ha entregado. Dice claramente que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Pero a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el mundo siempre nos tachaba. El mundo siempre enfocaba nuestras vidas para buscar el modo de etiquetarnos. Y siempre estábamos caminando en esta vida con cantidad de etiquetas. Miren, ahí está el ladrón, el mentiroso, ahí está el idólatra, ahí está el que le roba la mujer a su prójimo, ahí está el que está acechando, ahí está este, ahí está el otro, ahí está, ahí está, ahí está. Y aprendí algo que me dice, no apuntes, y esto es para todos nosotros, no apuntes, porque cuando nosotros apuntamos, hay tres fuerzas, ¿sí? Claro, no estamos creyendo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Pero el único Dios verdadero en toda su plenitud está sobre nuestras vidas. Dice que los ojos de Dios están sobre todos los hijos, tanto para hombres pecadores como para hombres justos. Y por eso tenemos que aprender a reconocer siempre el deseo que Dios tiene para nuestras vidas, que le sirvamos, que nos entreguemos a Él, que ciertamente cuando nos venimos y nos humillamos en su presencia, siempre va a haber un tiempo y una oportunidad, porque cuando venimos a Él, Él remueve de nuestras vidas todas esas cáscaras o esas clipot, esas capas de ignorancia, de reclamo, de reproche, de juicio, de condenación que estaban sobre nuestras vidas, y remueve todas esas etiquetas que el mundo nos había colocado y nos pone una imagen en nuestras vidas. ¿Cuál es la imagen en nuestras vidas? Ahí está atrás, por si la quieren ver. Yod Hei Bab Hei. Yod Hei Bab Hei ha puesto su nombre en nuestra vida, en nuestros cuerpos. Y dice, el que sea santo, santifíquese más. Manténganse en el camino. Manténganse, porque estamos en un mundo caído, lleno de maldad, lleno de perversidad, lleno de tantas situaciones. Nuestra lucha es una lucha constante. Por eso es que día a día tenemos que aprender que solamente la gracia y la misericordia es lo que nos permite estar de pie en todo momento en nuestras vidas. Es por su gracia, es por su misericordia. ¿Alguien se había puesto a pensar por qué amanecieron? ¿Por qué amanecimos? ¿Por qué tenemos aliento de vida en este día? ¿Porque somos fuertes? ¿Porque somos guapos o las mujeres lindas? ¿Porque somos jóvenes? ¿O por qué? ¿Por qué es que amanecimos nuevamente? No sé ustedes, pero yo estoy reconociendo que amanecí nuevamente en esta mañana, no porque lo mereciera, sino porque su gracia es la que nos ha permitido tener un tiempo más. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos ha permitido estar aquí? Para corregir, para vivir mejor de lo que vivimos ayer. Yo personalmente, yo estoy reconociendo mi necesidad de la presencia de mi Dios en mi diario vivir. Todos los días yo estoy reconociendo esa vida vacía, que si no está Él en mi vida, en mi hogar, en mi familia, realmente la vida no tiene sentido.
Primera de Reyes capítulo 8, versículo 36 nos dice lo siguiente. Escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Sí, enséñales el buen camino por el que deben andar y envía lluvia sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo por heredad. También Jeremías capítulo 12, versículo 16 nos dice, sucederá que si ellos de verdad aprenden los caminos de mi pueblo, jurando en mi nombre, vive el Señor, así como ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, serán restablecidos en medio de mi pueblo. ¿Cuántas personas que no pertenecían ni al pueblo de Dios, cuando Israel salió de la tierra de Egipto? ¿A poco piensan que solamente Israel salió? No, salió mucho pueblo egipcios, muchos egipcios, porque creyeron a las palabras de Moisés y se unieron al pueblo de Israel. Y muchos egipcios fueron. Vemos, por ejemplo, a Rahab, una mujer cananea, una mujer que era prostituta, una mujer que era idólatra, una mujer que prácticamente ni pertenecía al pueblo de Dios, ni mucho menos estaba caminando en rectitud, porque por todos lados su vida estaba mal. Mas, sin embargo, aprendió a reconocer que el Dios de los hebreos era un Dios temible, y había escuchado de sus grandes hazañas y de las grandes victorias que había peleado por Israel y que había entregado esas victorias a su pueblo Israel. Mas, sin embargo, sabía y estaba creyendo la palabra que habían traído los espías. Mas, sin embargo, esta mujer, sin conocer a este Dios, clamó al Dios de los hebreos. ¿Y qué es lo que sucedió? Que esta mujer, de un modo o de otro, se humilló delante de un Dios no conocido y pidió gracia, misericordia y una oportunidad para poder caminar recto delante de Él. Aún en la tierra de Canaán estuvo recibiendo muchas situaciones, porque el pecado siempre va a seguir a una persona, pero aún así la protección del Dios de los hebreos alcanzó la vida de esta Rahab, la mujer cananea. Y tanto fue así que vamos a ver a dónde vino a quedar esta mujer. Vamos a ver a dónde vino a quedar. Si venimos al libro de Mateo capítulo 1, versículo 1, vamos a ver. Vamos a ver el libro de de Mateo. Libro de Mateos. Ok. Nos dice el libro de Mateos capítulo 1, la genealogía de Yeshua. Yeshua, Hamashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, fue el padre de Jacob, fue el padre de Yahudá y sus hermanos. Yahudá fue el padre, déjenme leer esta versión Reina Valera, porque tiene palabras que realmente me cuesta más trabajo estarlas traduciendo, aunque está ahí la traducción. Bueno, Mateo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Estoy en una versión Reina Valera.
Dice, libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón, Esrón a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, y Salmón engendró de Raba a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, y Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadot a Aquín, y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Yeshua, llamado el Mesías. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Mesías, 14. Bueno, esto es lo que nos dice. En otras palabras, ¿por qué leí todo esto? Porque cuando veamos toda esta, claro, le está hablando desde la genealogía, desde Abraham, ¿sí?, hasta el tiempo de Yeshua. Pero vemos que en esta genealogía está esta mujer Rahab. Y esta mujer Rahab no nada más fue aceptada por el eterno Rey de los cielos, sino que fue injertada en el olivo. Vino a ser parte del pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que sucedió cuando el Eterno la aceptó? Todo Israel, prácticamente, la rechazaban, la señalaban. Pero ¿por qué tenían todo esto en relación hacia esta mujer? Porque el hombre ve lo exterior. El hombre ve lo que está en el hombre de afuera. Como cuando el profeta Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí, padre de David. E Isaí prácticamente estaba presentando primeramente a su hijo el mayor, al primogénito. Fue rechazado por Dios. Al segundo, presentando todas sus cualidades que tenía. El tercero, y así fue, hasta que llegó y le dice el Eterno al profeta Samuel: no mires lo que ven los hombres, porque el hombre ve lo externo, pero Dios sabe lo que está en cada uno de ustedes y dentro de mí. Entonces, aquí es a donde tenemos que pedirle que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nos permita que su presencia
se intensifique en nuestras vidas y podamos hablar palabras de vida. Podamos ver a nuestros semejantes con el amor de Dios. Podamos tener no el carácter que tenemos del hombre viejo, el hombre carácter agresivo, impulsivo, reactivo, sino que aprendamos a tener el carácter del Mesías, un carácter apacible, manso y humilde de corazón, que aprendamos a ver con los ojos del Espíritu, porque Él no veía todas las faltas que cometían toda la gente, sino que ¿qué fue lo que prácticamente veía en Yeshua? Veía a una adúltera, veía a un recaudador de impuestos, veía a otras personas que estaban aferrándose a hacer cosas que no eran rectas. ¿Acaso Yeshua, de todos los discípulos que él llamó, a poco se enfocó a estar buscando las mejores cualidades, los mejores atributos, todas las características que describían esta persona me conviene? Claramente él dijo con sus propias palabras: yo no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuántos de los discípulos no le fallaron? Mismo Pedro, que era un personaje agresivo e impulsivo, reactivo, que siempre salía en la defensa como si fuera su seguridad personal de Yeshua, al grado de cuando fueron a arrestarlo, lo primerito que hizo, sacó su espada y le voló la oreja, le cortó la oreja a uno, me parece que a un hijo de un sumo sacerdote. Y todos salían a la defensa. Él no necesitaba que lo defendieran, porque en ningún momento puso resistencia cuando llegó su hora. Dice que él fue como cordero a un matadero. No dijo absolutamente nada, porque sabía, dijo: yo sé para qué he venido, y para esto he venido, para dar mi vida, y mi vida en rescate de muchos. Así que tenemos que pedirle que el amor de Dios esté sobre nuestras vidas, que todos nos tomemos de la mano y que podamos, en el espíritu de la fe, en el espíritu que Dios nos ha dado a través de su espíritu, no importa la distancia, que podamos estar caminándonos en el vínculo del amor y de la unidad. No importa, de momento no importa en qué religión te encuentres. Claro que sí importa, pero de momento no importa, porque todos venimos de una vida que no era recta delante de Él. Simplemente unámonos en el poder del Espíritu de Dios, en el poder de la unidad, y empecemos a todo mundo, empecemos a unificarnos, a crecer juntos, ayudándonos los unos a los otros. Y en su momento, como yo he mencionado, no me tienen que creer a mí. Lo que sea edificante para sus vidas de la palabra de Dios, tómenlo. Lo que vean que esto no sirve, échenlo a la basura. No es problema eso. Yo también, si palabra que no me sirve, que no me edifica, lo echo a la basura. Lo que me edifique, lo voy a retener. Porque tenemos que tener claro que cuando todos compadezcamos delante del gran juez, del Rey de Gloria, ni los pastores,
ni los ministros, ni los curas, ni nadie va a ser nuestro defensor. Cada uno de nosotros vamos a dar cuentas, cada uno de nuestros actos. Y por ello tenemos que pedirle, Señor, ayúdame o ayúdanos a caminar lo más recto posible delante de ti. Veo que están muy silenciosos ahora, muy tranquilitos. Así que pues tenemos que esforzarnos día con día. Cada uno de nosotros, lo queramos o no, vamos a seguirle fallando a nuestro Dios. Cada uno de nosotros yo reconozco, no sé, a lo mejor ustedes no, a lo mejor por ahí alcanzaron, hay muchas personas que ya alcanzaron la plenitud del varón perfecto. Pero bendito el Eterno que nos está dando a muchos aprender a reconocer que constantemente fallamos, que constantemente le gritamos a nuestras esposas o tenemos conflictos y a veces expresamos, vamos en el tráfico, venimos de una congregación o de un estudio bíblico o de un momento de oración y no pasa que se nos presente alguien en el camino y le recordamos hasta el 10 de mayo y los mandamos casi hasta el infierno. ¿Cuántos de nosotros, cuántas veces no pasa una mujer muy hermosa, muy atractiva? Estamos en Torah y no se nos va la mirada. ¿O cuántas veces ve una persona que no tenía y de repente se compró un carro último modelo o sacó una súper buena casa y luego se despierta? Wow, envidia. Dice, el que está guardando toda la ley de Dios, y transgrede el mandamiento más pequeño, más insignificante, ya es transgresor de toda la ley. Todo mundo estamos en este camino ascendente. Y el camino ascendente no es otra cosa, sino es como las gráficas de la bolsa de valores. ¿Cómo es la gráfica de la bolsa de valores? Déjenme poner mi marcador. ¿Cómo es la gráfica de los que les gusta ver las inversiones? Hay tres. Más o menos así. Nuestra vida es una vida que va poco a poco, muy poco, ¿sí? Hay otros que llevan una subida más continua, una vida ascendente. Hay otros que llevan una vida lateral, que no pasan de lo mismo. Pero hay otros que llevan una vida descendente, hacia abajo. La vida espiritual no es una vida ascendente así, sin fallas y sin errores. Ni la vida es una vida aquí, aun cuando una vida de una persona está viniendo, o una vida, ¿sí? Así no va, sino siempre tenemos, pues exactamente ahí está la palabra, fluctuaciones, aquí mismo, fluctuaciones, uno sube poquito, otro baja, otro, no importa cuántas veces bajas, pero lo importante es que sigamos ascendiendo, ¿sí? Hay otros que van de bajada, esa palabra precisamente, fluctuación,
Entonces, la santidad de Dios, la santidad de Cristo, la santidad de Yeshua, es así para que vean. Es así, vale la pena ser imitadores de Yeshua, ser imitadores de Cristo. Yo lo he declarado constantemente, no tenemos que poner la mirada en el hombre, ni pongan su mirada en mí, pongan la mirada en el que no falla, en el que es perfecto, en el que su vida, ¿sí? En el que su vida solamente fue en una sola dirección, en una sola dirección. El camino del perfecto del que vino a esta tierra fue un camino así. Porque si hubiera sido así, y por una cosita que hubiera cometido un solo fallo, un solo pecado, definitivamente ese quedaba descartado para ser el Mesías. Pero bendita la misericordia de Dios que nos permitió haber conocido al Rey de la plenitud, al Rey de la perfección. Y este Rey Mesías es el que nos vino a dar un ejemplo de cómo seguir manteniendo el camino. Porque dentro de nosotros está nuestra vida, ¿sí? Como dijo el apóstol Pablo, dentro de nosotros hay dos naturalezas. Una naturaleza, ¿sí?, de justicia, de rectitud, con el deseo de obedecer a nuestro Dios. Y por otro lado tenemos una naturaleza caída, una naturaleza llena de errores, de imperfecciones, de constantes fallas. Por eso el Eterno, ¿cuántas veces yo no he estado mencionando lo mismo? Tenemos que aprender a reconocer: Señor, me equivoqué, perdóname. Señor, fallé. Señor, transgredí tu palabra. Señor, perdona. Señor, que esto. ¿Y saben qué siempre es la misma palabra de Dios? Hijo, levántate, toma tu lecho y sigue. Sigue, avanza. No te quedes lamentándote, porque yo te estoy esperando al final del camino. Yo te estoy esperando. Ahí está mi cruz, ahí están mis brazos extendidos ¿por qué? Porque te voy a dar un premio, mi galardón para ti es grande. No es de los fuertes, no es de los inteligentes este camino, sino es de los que perseveran. La perseverancia es la clave del éxito para alcanzar todo. Si fuéramos fallidos, si fuéramos que solamente tenemos que caminar en recto, créeme que no existirían ni matrimonios. Porque cuántas veces no le falla a la esposa, cuántas veces la esposa no le falla al esposo. Por eso dice: soportaos los unos a los otros. Tenemos que tomarnos cuando nos tomamos el mío de la mano, ¿para qué? Para que cuando dices mejor dos que uno, porque cuando nos tomamos de las manos, cuando vamos avanzando y cuando cae uno, se detiene y lo ayuda a levantarse. Levántate, vámonos, avance, porque cuando se cae uno, ¿qué es lo que pasa? Como todos vamos como una cadenita, ¿sí? Todos vamos agarrando de la mano y si cae uno, todo se detiene. La creación de la perfección de Dios consiste en el poder de la unidad para que nosotros podamos alcanzar en unidad la estatura del varón perfecto. Y la estatura del varón perfecto no consiste en una persona, sino en una unidad. ¿Por qué en una unidad? Porque Dios no está viendo a un hombre, a un ser humano, está viendo al hombre en general de todas las naciones del mundo como uno solo. De hecho dice que todas las naciones del mundo, delante de Dios, en las manos de Dios, somos como la gota que cae de un cubo de hielo, prácticamente nada. Entonces, como nosotros como individuos, como personas individuales, uno solo, una unidad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros hacemos actos de rectificación, estamos siendo influenciados, ¿sí? O estamos marcando un deseo de estar empezando a trabajar, a borrar esa mancha de pecado. Pero cuando nosotros seguimos consciente y hacemos una falta y otra falta, y pecado, ¿qué es lo que estamos haciendo más? Yo trabajé en un restaurante y una de las cosas que está allá, todos los sartenes que se están ocupando, las ollas, se están lavando todo el tiempo. Pero por fuera, una pasadita y se va acumulando grasa. Se va acumulando. Están llenos de una capa muy gruesa.
Entonces, asimismo, ¿cómo se puede remover esa grasa? Si no es a través de lijas fuertes de fierro para estar removiendo todo esto. Y cómo en lo espiritual, cómo es que podemos mover el pecado que está en el mundo entero. Yo no podemos cambiar el mundo entero, pero sí puedo ser una persona que esté empezando a influenciar para cambiar y limpiar el pecado que está en el mundo, empezando a hacer yo actos de justicia, empezar a hacer actos de rectitud delante de Dios. Por eso el libro de Segunda de Crónicas nos dice claramente que hagamos que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Y cuando nos está diciendo que nos convirtamos de nuestros malos caminos, ¿qué quiere decir? En ningún momento nos está diciendo que nos convirtamos a la religión, a esta o a otra. Yo he visto con mis propios pastores, con pastores, que luego me pongo a escuchar también enseñanzas, y pastores que están luego enseñando, a veces desde una perspectiva, ¿sí?, de donde salieron o de donde salimos todos, del cristianismo. Entonces, personas que realmente están en Torah. Entonces, solamente le pedimos: Dios, ayúdanos, Padre Eterno, ayúdanos a seguir caminando, a seguir enfocándonos más en tu palabra. Porque cuando permítame, que ya se me bajó mi teléfono. Ay, aquí estamos ya listos. Ok. Nuevamente la cita. Hay un versículo antes de la cita que les estaba mencionando, de Segunda de Crónicas 7:14, pero un versículo antes nos dice algo interesante. Dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si mandara eso, ¿cuántas personas, que ahora que se manifestó este famoso virus, coronita, cuántas personas corrieron a hacer el primer llamamiento que les daban para dar a conocer la solución, entre comillas? Pónganse lo que necesitan para cuidar. Porque cuando nosotros estamos entendiendo la astucia de la serpiente antigua, Satanás siempre está trayendo un problema para él mismo proveer la solución. Pero cuando nosotros estamos conociendo, relacionándonos con la palabra de Dios y conociendo el Espíritu Santo, que nos está diciendo que nos desconectemos de este mundo, de este sistema caído, de ¿cómo se dice? De este mundo lleno de maldades, de perversiones, de engaños, de mentiras. Aquí hay una palabra importantísima. Si alguien está confiando, como mucha gente confía en los gobiernos, una cosa ¿cómo se dice? Decepcionante para ustedes, es de que si están confiando en los gobiernos, déjenme decirles que están tomando la peor decisión, la peor de todas las decisiones para sus vidas. Porque están confiando, y esto no es nuevo, desde la antigüedad. La gente buscaba sus propios líderes, quién querían ellos escoger para que fuera el rey de ellos, de Israel mismo. Y dijo, el Eterno dijo un profeta: dile al pueblo que si quieren verdaderamente otro rey, y no el que yo lo tengo preparado para ellos, diles, adviérteles, dice, adviérteles solamente, adviértales y diles que van a recibir lo que ellos quieren, el rey que ellos han escogido.
Pero adviérteles que este rey los va a maltratar, los va a humillar, los va a azotar, los va a hacer esto y esto y esto y esto. Dios pone y Dios quita reyes. Nosotros vemos a nuestra perspectiva humana, vemos, yo estoy aquí en Estados Unidos, y vemos este presidente de aquí que está, y vemos a nuestra perspectiva, vemos que está haciendo cosas horrendas, cosas, ¿sí? Pero prácticamente, si lo ponemos a ver desde la espiritualidad, vemos que simplemente está llevando a cabo el papel que tiene que desempeñar para que todo se esté llevando el cumplimiento de las cosas que tienen que suceder. No es casualidad que todo lo que he estado haciendo simplemente está preparando el lugar. Vean las noticias, lo que está sucediendo con el yerno de él. Vean las noticias de lo que está sucediendo en Israel. Para los que no saben, o que no han escuchado sobre la vaca roja, ¿sí? La vaca roja es un animal profético que realmente en los últimos tiempos te iba a haber una señal que precisamente la vaca roja, una vaca que no iba a tener desperfecto alguno, ni falla ni error. Y esta desde unos años atrás se empezó a manifestar esa examinación de las vacas de roja. ¿Por qué? Porque los grandes sabios, los que están conectados todo el tiempo con la Torah, con las profecías de la Escritura, han estado viendo el poder de los acontecimientos que se están dando para el cumplimiento, para el levantamiento del tercer templo. Pónganse a estudiar, ver las noticias inclusive de Israel. Ya todo se tiene preparado. Ya se tiene preparado el sumo sacerdote, los levitas, el altar, ¿sí? La menorá. Todos los elementos, todo, inclusive los levitas, ya están preparados, siendo ya preparados para cuando vaya a ser la manifestación. Mucha gente estamos enfocándonos en la riqueza, en las cosas materiales, pero los acontecimientos para la manifestación de la bestia, del anticristo, lo crean o no, la palabra no miente. Todos los acontecimientos, vamos a ver un poquito más que ya había mencionado de esto en el libro de Mateo capítulo 24. Es interesantísimo porque aquí nos está dando a conocer todos los acontecimientos que iban a estar sucediendo antes de la manifestación de lo que iba a suceder en los últimos días. Y es importante que tenemos que estar empezando a conocer poco a poco todo lo que está sucediendo, las guerras, el racismo, el odio, todos los acontecimientos naturales. Vamos a ver un poquito relacionado a esto. Y eso es algo que tenemos que estarnos conectándonos para que podamos ver qué es lo que tenemos que hacer. El hecho que están conectándose aquí o en otros programas que están compartiendo de la palabra de Dios, ¿sí? Nos está dando a conocer que el Eterno mismo es el que nos está trayendo a Él, que es la fuente de la vida, la fuente del conocimiento. Vamos a ver lo que habla la palabra de Dios. Aquí sí vamos a tomar la otra versión. A ver. Nos dice en el libro de Mateo, aquí voy a tener la otra porque hay ciertas palabritas que no, pero me gusta porque la forma que lo describe es mucho más clara. Mateo 24, versículo 1. Salía Yeshua de Migdash, o un lugar apartado del templo, y se retiraban por su camino, y los discípulos vinieron y se acercaron a él para mostrarle los edificios del lugar y del templo. Pero él les respondió: ¿ven todo esto? Sí, verdad les digo, todo esto serán destruidos,
ni una sola piedra quedará en pie. Cuando estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos vinieron diciendo: ¿Cuándo pasarán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin de este mundo? Yeshua respondió: Tengan cuidado que nadie los engañe, pues vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Mashiach, y los llevarán por el camino errado. Ustedes oirán el ruido de guerras, rumores de guerras lejanas, pero no se asusten, estas cosas tienen que acontecer, pero el fin no llegará aún. Porque la gente peleará uno contra otro, naciones harán la guerra unos contra otra, habrá hambre, hambruna, terremotos en varias partes del mundo. Todo esto será solo el comienzo de los dolores de parto. En ese tiempo ustedes serán arrestados y entregados para ser castigados y muertos. Toda la gente los odiará por mi causa. En ese tiempo a muchos les tenderán trampas para que se traicionen y odien unos a otros. Muchos profetas falsos aparecerán y engañarán a mucha gente. Por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la Torá, el amor de muchos se enfriará. Por la abundancia de la iniquidad y del amor de muchos se enfriará. Y el que espere hasta el fin, ese será salvo. Esta proclamación de las noticias del reino serán anunciadas en toda la tierra, como testimonio a todas las gentiles y a todas las naciones paganos. Entonces vendrá el fin. Cuando vean la inmundicia y la salvación que fue hablada por Daniel, el Nabí de pie en el lugar santo, el que lea entienda. Ese será el momento para aquellos en Yahudá de escapar a las montañas. Si alguno está en la azotea, no puede bajar a recoger las pertenencias de su casa. Si alguien está en el campo, no puede devolverse a recoger su capa. ¿Qué tiempo tan terrible será para mujeres preñadas y madres amamantando? Oren para que su ida no sea en tiempo de cosecha ni en Shabbat. Pues habrá un sufrimiento tan grande cual no lo ha habido nunca antes del principio del mundo, y no habrá algo como esto jamás. En verdad, si el periodo del tiempo no fuese limitado, nadie sobreviviría más, sino que por causa de aquellos que fueron escogidos, el tiempo será limitado. En ese tiempo, si alguien te dijera: mira, aquí está el Mashiach, o allí está, no le crean, porque aparecerán falsos mesías, falsos profetas, haciendo grandes milagros, cosas sorprendentes para tratar de engañar hasta los escogidos. Ahí tienen, se los he dicho de antemano. Así que si la gente les dice: escuchen, está en el desierto, no vayan, o miren, está escondido en una habitación secreta, no lo crean, porque cuando venga el Hijo del Hombre, será como un relámpago que se ve destellar desde el este y llenará el firmamento hasta el horizonte oeste. Aquí prácticamente lo que nos está hablando con toda claridad de que ciertamente va a haber muchos engañadores. Entonces nos está dando a conocer que la venida prácticamente va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y Él ya tiene destinado todos los que son salvos y todos los que están haciendo justicia, los que están salvos y todos los que se agreguen, todos los de otras naciones, todos los extranjeros, todos los que decidan adentrarse al ser parte del pueblo del Eterno, tienen que sí ser obedientes a las mismas instrucciones que se les ha dado a Israel.
¿sí? Y aquí es a donde se da a conocer que ya no hay griego, ni romano, ni gentil, ni judío, todos, sino que todos serán uno. ¿Por qué? Porque cuando todos estamos entendiendo que las palabras que dijo Yeshua, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero seguimos. Pero inmediatamente después de la estrechez y de la angustia y de los problemas de esos tiempos, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar. Aquí cuando se está hablando, mucha gente se está hablando sobre el gran famoso del gran apagón que viene, ¿sí? Pero esto es prácticamente algo, ¿cómo se dice? Manipulable. ¿Por qué? Porque todo esto es parte de un sistema caído, de un sistema corrupto. Pero la verdadera oscuridad, porque cuando se manifieste esto que se está anunciando mucho, que el gran apagón viene, esto es para dar lo que se conoce como un reseteo. ¿Por qué? Porque después de que venga todo otra vez a la supuesta normalidad, ya no va a ser normalidad. Por eso tenemos que estar entendiendo que el dinero no va a tener valor. El dinero que se está generando prácticamente no va a tener mal alguno, porque todo aquel que no tenga la marca de la bestia no podrá comprar ni vender. Aquí es a donde entra la fe y la confianza en el Eterno. Cuando nosotros, ¿quiénes son los que van a ser salvos? ¿Quiénes son los que van a ser salvos? Este es un punto importantísimo, porque no podemos estar confiando ya en las riquezas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano eso es lo que nos va a dar a conocer que el tiempo de la restauración de todas las cosas es porque está operando el Espíritu Santo. Pero la maquinación del mundo caído que pertenece a Satanás, este mundo, no la tierra, el mundo y su sistema le corresponde, le pertenece a Satán, ¿sí? ¿Qué quiere decir Hasatán? El opuesto, el que es contrario a la verdad, ¿sí? El opositor, el anti-Mesías, sí, todo lo que se antepone ante la verdad de Dios. Entonces, verdaderamente el tiempo es en que verdaderamente tenemos que aprender a reconocer que la puerta de la salvación está abierta. Entonces, cuando nosotros estemos dentro de esa barca que se nos está presentando, que es Yeshua y su palabra, cuando nosotros nos decidimos a empezar a caminar en obedecer los mandamientos y las instrucciones de Yeshua, del Padre, ¿qué es lo que va a pasar? Ya nosotros no estamos dependiendo de este mundo, no estamos dependiendo de nuestra riqueza. Si la tenemos, adelante, pero hagamos lo posible por estar haciendo actos de justicia, ayudar al pobre, ayudar al necesitado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos desprendiéndonos de lo que realmente no nos pertenece, y no estoy hablando de regalar, no, pero hacer actos de justicia, eso es lo que estamos empezando a acumular, tesoros en el reino de los cielos. Dice, no hagan riqueza en este mundo donde el orín y la polilla corrompen, antes bien hagan tesoros, sí, en el reino de los cielos. Cada que nosotros estamos haciendo actos de justicia, sí, estamos añadiendo mayor inversión en el reino de los cielos, para que cuando vengan estas situaciones, porque es algo profético y las cosas, los acontecimientos, todo el mundo, no es casualidad que todos, tanto pastores, todas las religiones, todos los medios, los gobiernos, los científicos, están hablando de que algo fuerte y algo grande viene. Algo grande viene. Y benditos, dice la palabra, benditos aquellos que oyen mi voz y me siguen. ¿Sí? No importa de qué religión eres, no importa de qué nacionalidad, no importa si eres blanco, moreno, rubio, quien sea. Lo importante es que tenemos que todos estar reconociendo que el llamado de Dios es para todos. Dice, todos son llamados, pero son pocos los escogidos. ¿Y quiénes son esos pocos escogidos? Los que estén dispuestos a renunciar a todo por seguir al Mesías. Aquí es a donde está
la determinación de cada uno de nosotros, como el joven rico, que dijo: Señor, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? No, pues guarda los mandamientos. Señor, todos los guardo, todos los guardo, todos los guardo. ¿Sí? Desde el más pequeño hasta el más grande. Ok, dice, estás casi aprobado. Ahora, si todos los has guardado, ahora vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el hombre se fue decepcionado porque pensó que ya la tenía asegurada. Dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Dios no está queriendo que tengamos ricos. Cuando una persona está haciendo sedacá, está dando ayuda, bienestar, viendo una necesidad, no hay problema. ¿Cómo te puedo ayudar? Si no es con dinero, si puedo ayudarte con una mano de obra, te puedo ayudarte con, no sé, cualquier cosa. Andas en las carreteras, ves un anciano que está queriendo cruzar la calle y que apenas puede, párate en el camino, bájate de tu vehículo o lo que sea y tiéndele la mano. Ayúdale a cruzar la calle. Todo eso estamos acumulando bienes, ¿sí? En el reino de los cielos, justicia, equidad. Entonces, seguimos. Pero inmediatamente después de la estrechez y de los problemas de esos tiempos, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Caerán de los cielos los poderes de los Shamaim. ¿Cuáles son los poderes que caerán? Las potestades, los gobernadores, los principados, las fuerzas infernales que están operando desde los cielos. Después la señal del Hijo del Hombre, ¿sí?, que es Yeshua, aparecerá en el firmamento y todas las tribus de la tierra llorarán y ellos verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con poder y gran honra y esplendor. Y enviará a sus malachim, a sus mensajeros, con un gran shofar, y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos de un extremo al otro de los cielos. Ahora, dejen que el árbol de los higos les enseñe esta lección. Cuando sus ramas comiencen a brotar y las hojas aparezcan, ustedes deben de saber los frutos. De la misma forma, cuando vean todas las cosas, tienen que saber que el momento está cerca a la puerta. Sí, en verdad les digo, esta gente seguramente no morirán antes que todas las cosas pasen. Los Shamaim o los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero ¿cuándo vendrá ese día y hora? Nadie sabe, ni los malachim ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En aquellos tiempos, antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, tomando esposas y dándose ellas a los hombres, hasta el día que Noé entró en la barca, y ellos no sabían qué estaba pasando hasta que vino la inundación o el diluvio y se los llevó a todos. Asimismo será cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo harina en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Así que manténganse alerta, porque ustedes no saben qué día su Adón o su rey vendrá. Pero ustedes saben esto: si el dueño de la casa supiera cuándo el ladrón iba a venir, hubiera permanecido despierto y no hubiera permitido que rompieran su casa. Asimismo nos está dando a conocer, cuando está hablando de que una mujer estará en el molino, sí, una será tomada y otra será dejada, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, nos presenta la escritura una enseñanza sobre las 10 vírgenes. 5 vírgenes que estaban preparadas, que eran sensatas, tenían cordura, tenían siempre sus lámparas encendidas, estaban preparadas con su aceite y todo eso. Pero las otras 5 mujeres eran muy descuidadas,
muy así a la ligera, que no estaban dando la importancia cuando fuera a venir el novio. Asimismo, el pueblo de Dios tiene que estar preparando, dice, velad y orar para no entrar en tentación, ¿sí? Para que estemos siempre preparados para que cuando venga la venida del Hijo de Dios, ¿sí?, Él tome nuestras vidas como las 5 vírgenes prudentes. Por eso dice, será una tomada y será una dejada. ¿Sí? Todos los sensatos, todos los que tienen, como nos dice el libro de Proverbios que está en el capítulo 1, versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero los sensatos siempre están con su oído abierto. Dice el Shema Israel, el Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que tenemos que estar Shema, siempre atentos a la voz del Espíritu Santo. Así que, por sobre todas las cosas, seamos humildes, seamos agradecidos, aprendamos a reconocer cuando se manifiesta este poder de la gratitud. Es no decir, gracias Señor porque estoy bien, gracias por todo esto, gracias por todo el bien. No, cuando somos agradecidos tenemos que aprender que la gratitud es aún cuando hay problemas, Señor, gracias por esta situación. Sé que algo me va a dejar enseñanza esta situación, este dolor, este problema que estoy pasando. Gracias Señor porque estoy pasando, gracias porque perdí el trabajo. Sé que hay una oportunidad porque sé que hay una bendición grande de parte tuya. Entonces cuando aprendemos a reconocer nuestra absoluta dependencia de Dios sobre nuestras vidas, eso es lo que estamos alimentando nuestro corazón lleno de amor y de gratitud a nuestro Dios. Así que sigamos adelante porque Dios tiene grandes planes, grandes propósitos para nuestro diario vivir. No dejemos que nada ni nadie nos detenga. Él es amoroso, Él es misericordioso, compasivo y tenemos que aprender a reconocer siempre nuestra más profunda dependencia de Él en todo momento. Cada uno de ustedes son importantes, yo y cada nuestras vidas, nuestras familias, lo que tenemos, lo que somos, es un regalo de Dios. Solamente tenemos una vida. Vivamos, seamos felices, empecemos a trabajar para desprendernos de todo rencor, de todo resentimiento, que no haya nada que nos pueda impedir que pueda provocar que cuando venga la manifestación de el ser tomado el pueblo de Dios, lo que se conoce el gran arrebatamiento, ¿sí?, no seamos como las insensatas que se quedaron y ya no pudieron entrar. Así que el Eterno nos cuide, nos guarde y nos ayude a seguir manteniéndonos lo más recto y lo más fieles delante de Él, ¿sí? Así que siempre pongamos nuestra mirada. Hay una necesidad para cubrir, hay algo para poder aportar algo bien delante del Eterno. Dice que los ojos de Dios están sobre todos. Así que atraigamos la mirada, la atención de Dios sobre nuestras vidas por los actos de justicia que estamos haciendo día con día. Así que, pues bueno, el Eterno bendiga sus vidas. No sé si alguien quiere aportar algo, ¿sí? Muy interesante. You don't mind. Ok. Si hay una aportación, a ver, échale, Johnny, ¿qué hay de aportación? Muchas felicidades y happy birthday. Ok, me están felicitando por mi cumpleaños. Así que pues gracias a Dios me permitió llegar ya tengo 57 y pues aquí estamos. De todo mi corazón estoy esperando que Dios me siga dando bendición, fuerza y el deseo de seguir caminando este camino que Él nos ha permitido adentrarnos a los caminos del alumbramiento de su palabra. Así que dejemos que siempre la luz de la palabra de Dios esté alumbrando en todo momento en nuestro diario vivir. Así que pues muchísimas gracias por todos, que el Eterno les bendiga y vamos a tratar de seguirnos esforzando día con día en este camino y pues hasta este día, gracias a Dios,
Ay, no sé, tendré yo creo como unos 4 meses ya, 4 meses y pasadito yo creo aquí en TikTok. Y pues gracias que nuevamente hubo la oportunidad de poder compartir su palabra nuevamente. Nuevamente les recuerdo, si hay cosas que no fueron edificadas y no están conforme a la palabra, deséchenlo, deséchenlo, deséchenlo. Y solamente nosotros tenemos que acumular, ¿sí? Si hay estamos comiendo, ¿sí? Un vaso de agua y estoy comiendo tortilla y cayó un pedacito de tortilla, simplemente que quitar ese pedacito de agua y tomemos. Hay que desechar lo que no sirve, lo que no sirve, lo que no sirve. Yo mismo yo he estado reconociendo, ¿sí? Yo lo que recibo, inclusive de pastores o de enseñanzas o lo que sea, bueno, esto está bien, eso no me convence, a la basura, ¿sí? Así mismo, lo mismo que yo estoy comportando, lo que les edifique, lo que les esté dando y reconociendo que es la palabra de Dios, adelante. Y lo que no sirva, pum, para la basura. Facilito, no nos complicamos la vida en ningún momento. Así que tengan un excelente día y bendiciones para todos y nos estaremos mirando a las 8 de la noche con el favor de Dios. Aquí estamos, ¿sí? Entre 8 y media. Recuerden que luego me doy un poquito más de tiempo porque a veces no termino de preparar mis enseñanzas o a veces por una o por otra cosa se presenta, pero es lo que yo doy aclarando las horas que estamos dando las enseñanzas. En la noche a las 8, si muy tarde a las 8 y media, pero estamos haciendo lo posible por no cambiar los horarios y seguir permaneciendo en los mismos horarios de todo el tiempo. Ok, salón y bendiciones, cuídense mucho y hasta la próxima. Ahí hablamos al ratito, Johnny. Nos vemos, cuídate. Y también a los de Facebook, bendiciones.